Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos patalovers a otro episodio del podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. El tema de hoy surgió por la recomendación de Fran y por mi curiosidad, a ver si nos explican qué es eso de la paradoja de la recompensa en educación canina, que seguro nos servirá de mucho. ¿Cómo están mis compis del Educador, Fran Murillo y Gonzalo Trigo? Muy buenas, pues con unas ganas terribles de meternos en esto de lo que viene hoy, en esto de la paradoja. Muy divertido el tema y encantado de estar aquí otro día más. Bueno, pues como siempre, como dice Fran, un placer y creo que hoy tenemos un tema bastante interesante, ¿no? Que creo que nos va a hacer dar esa vuelta de tuerca al pensamiento que siempre nos tenemos bien para poder ser también críticos y autocríticos, que es súper importante. Así que vamos al lío. Así es. Antes de empezar, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, comentar, darle a la campanita y si nos escuchas en Spotify o Apple Podcast, seguirnos para estar al día de este encantador mundo animal. Ahora sí, vamos entonces a lo que vinimos, como se dice. Como muchos saben, y desde hace ya un tiempo, la educación canina se ha alejado de aquella teoría de dominancia que implicaba enfoques de adiestramiento aversivos. En lugar, vivimos una época, o la época del acercamiento al adiestramiento basado en la recompensa, lo cual es positivo, aunque sospecho que, como dice el refrán, bueno, el cilantro, pero no tanto, porque tampoco hay que abusar del premio. Entramos así en terreno de la paradoja de la recompensa y te pregunto primero a ti, Fran, ¿en qué consiste? Bueno, pues es un tema bastante peculiar, ¿vale? Y quizá no tan conocido por el oyente no profesional o los que no estáis metidos en el mundo del perro al nivel que estamos los profesionales, ¿no? Entonces, ¿qué es la paradoja del incentivo o la paradoja de la recompensa? Pues para poner un poquito en contexto, no deja de ser un experimento que se realizó en el año 53 en la Universidad de Stanford. Este grupo de investigadores quería evaluar los efectos del uso de reforzadores en la motivación. Entonces hicieron un experimento en esta universidad y en este caso se hizo con niños para estudiar este tipo de motivación intrínseca y extrínseca. Básicamente, para poner un poquito en orden y en contexto esto, ¿en qué consiste el experimento? Pues muy sencillo, se dividió a los niños en 3 grupos. Al primer grupo se les dijo que se les iba a dar un reconocimiento, un premio, si dibujaban, ¿vale? Este grupo se llamaba grupo con recompensa esperada. A otro de los grupos le dijeron que podían hacer lo que quisieran de manera libre, ¿vale? Podían interactuar de manera libre con diferentes objetos y demás. A este se le llamó grupo sin recompensa. Y al último grupo le dijeron que podían jugar como ellos quisieran y de forma inesperada, al final les dieron una recompensa. ¿Qué pasó? Pues los resultados fueron los esperados a priori. Las hipótesis iniciales se marcaron muy claramente. ¿Qué pasó en los 2 grupos que tenían una recompensa, tanto el grupo de recompensa esperada como el grupo de recompensa no esperada, aquellos niños que fueron premiados y que se les entregó algún tipo de reconocimiento por dibujar, pasado un tiempo dejaron de dibujar de manera más precisa, es decir, sus dibujos tenían menos creatividad, incluso empezaron a perder las ganas de dibujar de forma libre y de forma espontánea. En cambio, el grupo al que no se le entregó recompensa por dibujar, continuó dibujando de forma libre, sus dibujos seguían manteniendo creatividad, seguían siendo dibujos espontáneos y los niños mostraban esta motivación por continuar dibujando, lo cual a priori pues no tendría sentido, ¿no? Si a los primeros les estamos premiando y a los últimos no, lo esperable o la lógica o lo que la tradición nos dice es que deberían de dibujar más. Entonces, bueno, este es un poco el contexto inicial de esta paradoja de la recompensa. Luego nos metemos un poco más. Ok, ahorita para ir con Gonza un poquito, en cuanto a lo que dices, me parece súper interesante este tema de el dividir el grupo de estudio en 3 tipos de recompensas, es decir, la esperada, la que no existe y luego la que no se espera, ¿no? Yo aquí, no sé igual también lo que quieras agregar, Gonza, pero yo creo que aquí el tema es lo que asumo, está en que
A ver, hablamos siempre que en la educación canina, pues no, más allá de basarse en enseñar a hacer trucos y enseñar al perro a hacer cosas y a comportarse de una manera, es ese fortalecimiento de la comunicación, ¿no? Y del vínculo entre la persona, entre el humano y el animal. Entonces aquí sospecho un poco que quizás el, el, el que la educación canina esté basada siempre, sí y únicamente en dar una recompensa por hacer algo, pues tampoco es algo positivo, ¿no? Dentro de este marco. Claro, aquí es donde entra no solo ya el tema de la paradoja de la recompensa, sino el tipo de motivaciones con las que tenemos que jugar a la hora de guiar un proceso de aprendizaje, ¿no? O un proceso de entrenamiento. Entonces, si trabajamos por motivaciones externas, pues al final los resultados pueden ser muy dependientes de esa motivación externa y al final puede llegar a pasar un poco que los resultados se acaben convirtiendo con los resultados de este estudio que comentaba Fran. Sin embargo, si jugamos con motivaciones internas, es decir, con aquello que mueve al individuo a hacerlo por disfrute, por comprensión, por la diversión, simplemente el hecho divertido de aprender, ¿vale? Por desarrollar su instinto, su naturaleza, porque nace de su propio interés, ¿vale? Y no es algo inducido externamente a través de motivaciones externas, pues al final tendremos un aprendizaje diferente, mucho más sólido, mucho más sostenible y al final mucho más sano para el individuo y lo que es más importante, con muchísima más implicación por parte del perro en este caso. Por lo tanto, ya no se divide el tema en recompensas, ¿no? Sino en tipos de motivaciones, ¿no? Uh-huh. Y cómo todo proceso de aprendizaje debería de ir guiado a través del manejo de las motivaciones internas del individuo. Y ahí es donde está un poco la clave. Sí que es cierto que muchas veces no conocemos o desconocemos las motivaciones internas del propio individuo o incluso el propio individuo no lo sabe, que todavía cuando empieza un aprendizaje que eso le puede gustar, pero y que a través de ciertas motivaciones externas puedo guiar algo que al final el perro acabe disfrutando por sí mismo, no por lo externo, que deje de hacerlo por y empiece a hacerlo para. Es decir, ya no lo hago por esto, sino para mí, ¿vale? Para disfrutar. Entonces, ahí también es donde entra el uso responsable, ¿no? De este tipo de inductores y de motivadores externos, ¿vale? Que acaben guiando siempre a que el perro pueda descubrir esa motivación de hacerlo por y no para. Ya. Sí, o sea que en un principio nos sirven como medio para enseñarle que allí pues hay un placer, hay algo que le gusta, hay algo, y ya después queda eso, precisamente. Entonces yo asumo que yo leyendo un poquito acerca de la educación canina y de este tema, saqué como una nota que me pareció interesante porque asumo que ya hoy en día pues se ha alejado mucho de ese enfoque la profesión. Estaba viendo que alguien llamado Edward Thorndike, ya ustedes me corregirán si lo digo bien o no, uno de los pioneros del condicionamiento operante, aunque dice que el autor pues lo llamaba instrumental, dice que es un tipo de aprendizaje en el que el animal puede ejecutar una acción para obtener una recompensa o un castigo. Entonces aquí yo les pregunto, y asumo la respuesta, ¿no? ¿Cuál va a ser? ¿Es esto así? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos hoy en día o la educación canina de esto? Yo creo que estamos lejos, ¿no? Porque ya no estamos hablando de que el perro va a aprender por una recompensa y mucho menos por un castigo. Bueno, vamos a ver. Aquí, cuando has nombrado a Thorndike, ya nos metemos en terreno pantanoso, ¿vale? El amigo Thorndike, bueno, pues fue un psicólogo, un pedagogo estadounidense, ¿vale? Estamos hablando de que su trabajo se realizó a primeros del siglo XX, ¿vale? Estamos hablando de un trabajo que tiene prácticamente un siglo. Sí. Y por supuesto que lo primero decir que no es cuestión de descartar su trabajo porque sentó las bases de lo que luego fue toda la teoría del condicionamiento operante desarrollada por Skinner, sentó las bases del trabajo que hizo Watson a nivel de conductismo y por supuesto que hay supuestos que todavía están vigentes. ¿Qué ocurre? Que evidentemente hemos avanzado muchísimo y sabemos muchísimas más cosas de las que sabía Thorndike y Skinner en aquel momento, ¿no? Entonces, claro.
hay que coger los supuestos y las hipótesis y los elementos del reforzamiento operante que dio Thorndike con alfileres, ¿no? En este caso, hablaba siempre de que la conducta se motivaba por un reforzador, ¿vale? Este reforzador actuaba aumentando la probabilidad de aparición de esa conducta, o un castigo que eliminaba o disminuía la probabilidad de aparición de una conducta. De hecho, Thorndike llegó a decir que los castigos podrían disminuir la conducta o incluso generar conductas alternativas diferentes a la que estamos castigando. Hay muchos elementos en la teoría de Thorndike. Lo que sí que es importante, y relacionándolo un poquito con la paradoja del incentivo y de la recompensa, es que esto realmente rompe un poquito el esquema inicial del pensamiento operante. Y aquí sí que me gustaría incluir lo que para mí en este tema es la clave de todo esto, que es la congruencia que existe entre reforzamiento, motivación intrínseca o extrínseca, ¿vale? Y cómo el animal o el niño o la persona que está siendo reforzada de forma esperada o inesperada percibe ese reconocimiento y esa recompensa, ¿no? Es decir, para ponerlo en palabras más sencillas, si yo dibujo como los niños que dibujaban, porque me encanta dibujar, porque es uno de mis hobbies, porque disfruto con los pinceles, con los rotuladores, además se los regalo a mis amigos y recibo algún tipo de satisfacción personal intrínseca por el hecho de hacerlo. Si a mí me empiezan a pagar por hacer dibujos, es muy probable que entren factores como líneas de tiempo, es decir, deadlines. Ahora tienes que hacer un dibujo y lo tienes que hacer antes de este tiempo. Y tiene que tener estas características, porque si no, no recibirás esa recompensa, vamos a poner, económica. Eso lo que va a hacer seguramente es disminuir mi motivación intrínseca, ¿vale? Y aumentar una motivación extrínseca, ¿vale? Es decir, voy a hacer algo para y no por. Voy a dibujar para conseguir algo después del dibujo, ya sea una recompensa económica o incluso una conformidad social de grupo, porque me están diciendo que dibujo muy bien y yo lo que quiero es que me digan que dibujo bien, no solamente dibujar. O lo que estoy buscando es pues ese punto de disfrutar con lo que hago, nada más, ¿vale? Entonces, con los perros sucede esto bastante, ¿no? Y es muy importante saber cuándo reforzar de forma instrumental y de forma extrínseca y cuándo simplemente el entorno o lo que sucede, las consecuencias que el perro percibe en el entorno tras emitir una conducta concreta ya son reforzantes para el perro y no introducir algo objetual, introducir un premio y algo instrumental en ese contexto, el perro lo va a percibir como, ups, no esperaba aquí, por ejemplo, recibir comida y de repente pues se genera esa triangulación extraña, ¿no? entre esos tres elementos de conducta, recompensa o motivación. No sé si me he explicado, sé que es un poquito caótico, pero mira, voy a poner un ejemplo rápido y continuamos. Con la paradoja de la recompensa, se ha hablado mucho en la psicología laboral y en la orientación de estudiantes que, por ejemplo, están en bachiller y qué van a hacer, si van a ir a la universidad, si se van a meter en el mercado laboral y demás. Entonces, aquí hay un tema muy interesante sobre esto y aquí entra mucho la paradoja de la recompensa. Es, bien, voy a estudiar medicina. ¿Por qué? Porque me encanta cuidar a la gente, porque mi padre fue médico y desde pequeñito me ha enseñado y me flipa esto y me encanta la farmacología y estoy muy interesado en esto. O quiero ser astronauta porque me encanta el espacio y las matemáticas y demás y es algo que me motiva a mí personalmente. O resulta que es que me han orientado para haz medicina porque vas a ganar tanto dinero y vas a tener una salida laboral muy buena. O haz este grado medio, este grado superior, porque ahora hay mucha demanda y enseguida te van a meter en el mercado laboral y vas a tener un trabajo fijo y vas a tener un sueldo fijo. Aquí entra mucho la paradoja de la recompensa en el medio. Entra mucho la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Por eso se trabaja mucho en la orientación educativa y laboral de estudiantes que están en la última fase de su educación a la hora de elegir una carrera o elegir una profesión, porque hay muchos que lo eligen por vocación, eso que ya se llama vocación, que al final no deja de ser una motivación intrínseca por algo, por una temática, o con una idea de
me van a recompensar fuertemente, ya sea económica o con una posición más estable en el futuro, en función de la vocación y de la profesión que elija. No sé si se ha entendido, sé que es un poquito caótico, pero Sí, creo que más o menos. sí se entiende. Y ahora, de hecho, yo lo siguiente que voy a preguntar tiene que ver con esa parte que dijiste donde está la clave, ¿no? Cómo saber cuándo aplicar una o la otra. Ahora, antes de eso, porque creo que también el papel que que yo desempeño en este podcast o el fundamental es también como enfocar un poquito porque cuando lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? En Internet uno consigue muchísimas cosas y de alguna forma, pues este espacio también está creado precisamente para dar información de calidad, verificada y por profesionales. Entonces, antes de entrar a preguntarle eso, que se lo voy a preguntar a Gonza, yo quiero también hablar un poquito de esta parte de los estímulos externos, según lo que encontré, que es algo súper conocido, y ya igual también me dirán, pues, si está bien, si tiene alguna relación o no con la educación canina, y entro a preguntar. Pero no quería como desaprovechar por lo que acabas de decir. Al final, aquí me remito a la parte del condicionamiento clásico y hablamos de esta respuesta refleja con un estímulo externo. Hablamos específicamente de Pavlov y él decía que existen, según su experimento, 5 variables en el comportamiento clásico. Recordemos que ese experimento pues lo hizo con perro y una campana, ¿no? Y el tema de la comida. Entonces él ahí hablaba de primer estímulo, que es el neutro, y el ejemplo del experimento pues nos habla que es la campana. Al principio el perro no lo asociaba a nada y no lo asociaba con la comida. El segundo es el incondicional, que en el ejemplo del experimento es la comida. Esa va a estar ahí sí o sí. El tercero es la respuesta incondicional. En el ejemplo del experimento es la salivación. Cuando se ve la comida de forma incondicional, sin darse cuenta, se produce saliva. El cuarto es el estímulo condicional, que en el ejemplo del experimento es la campana cuando se asoció con la llegada de la comida. Y el quinto y último es la respuesta condicional, que en el ejemplo del experimento es la salvación después del sonido de la campana, ¿no? Entonces, estos son como, están asociados a esos estímulos externos. Ahora lo que yo te quiero preguntar, Gonza, es cómo saber cuándo es el momento de esa clave de la que habla Fran. Cómo saber cuándo es el momento de aplicar un estímulo externo o cuándo es el momento de que ya el perro pues entienda que el mismo contexto le da toda la satisfacción que está buscando. En primer lugar, ahí tú estabas hablando de condicionamiento clásico. Condicionamiento clásico no genera respuestas motoras, lo que genera son respuestas fisiológicas y emocionales. Esto parece como algo muy básico, pero a día de hoy en el mundo del profesional del perro, todavía hay muchos profesionales que no lo tienen muy claro. Es decir, que las respuestas asociadas por condicionamiento clásico son de carácter fisiológico y emocional, y por lo tanto son más intensas y más duraderas que las que se hacen por condicionamiento operante. Y son involuntarias, por lo tanto el perro no puede controlar. Eso es súper importante. Okay. Hablando un poco y cogiendo lo que tú has puesto sobre la mesa, ¿no? Ahora que estás hablando sobre condicionamiento clásico. Por lo tanto, cuando hablamos de condicionamiento clásico, lo que vemos es que se produce un aprendizaje asociativo que da lugar a respuestas que son fisiológicas y emocionales y por lo tanto involuntarias. Y vuelvo a repetirlo, involuntarias. Y si hace falta lo repito otra vez más, involuntarias. Sí, como la salivación, claro. ¿Qué significa esto? Pues que al final, sin darnos cuenta, cuando hay un proceso de aprendizaje, estamos haciendo que un perro viva un proceso que puede ser que exista, bueno, en el que va a acabar existiendo sin querer, ¿vale? Muchas veces, una asociación de carácter emocional. Y en esa asociación de carácter emocional vamos a producir esa respuesta involuntaria, como te digo. Entonces, en función de cómo nosotros lo hagamos, vamos a hacer que el perro realmente viva un aprendizaje asociativo clásico, por decirlo de alguna manera, donde se produzca esa respuesta emocional que nos interesa a nuestro favor,
¿vale? Que interese a nuestro favor en el sentido de que el perro disfrute, acabe disfrutando. Y que el perro no pueda controlar, porque vuelvo a decir, son respuestas involuntarias. Es decir, ese perro que suena la campanita puede decidir moverse o no moverse, eso es una respuesta motora, reflexiva, pero lo que no puede decidir es la midriosis pupilar, la taquicardia o bueno, no taquicardia, pero que aumente el ritmo de la cardíaco o la salivación. Eso no lo puede decidir, eso es algo involuntario. Entonces, en función de cómo nosotros hagamos las cosas, vamos a poder provocar que el aprendizaje realmente sea mueva esos motores internos que al perro le hagan nacer, querer aprender, ¿vale? Claro, entonces, ¿cuándo se retira esos procesos, esa estimulación externa, esos refuerzos, por decirlo de alguna manera, esos refuerzos positivos que son externos, que no son congruentes? Pues lo antes que puedas, porque tú, eso simplemente es un apoyo para guiar una intervención, para guiar un aprendizaje, ¿vale? Pero simplemente es un apoyo. La clave es que cuando el perro aprende a aprender, el perro disfruta del aprendizaje, ¿vale? Porque ya estamos hablando de otro tipo, el motor es otro. Entonces, cuando tú le enseñas al perro que lo divertido, lo interesante de todo esto es jugar, interaccionar, divertirse, sentirse bien, que estoy hablando todo el rato de emoción, ¿vale? Porque eso es involuntario, lo que venga externo, pues bienvenido será o bienvenido dejará de ser, pero no tendrá tanto valor, porque al final el perro lo va a estar haciendo por una parte más emocional, más fisiológica, que por una más operante, más instrumental. Eso sale de una manera muy natural, ¿vale? Sale de una manera muy natural. Y aquí es donde entra, yo creo que es el término, otro de los términos clave para poder hacer una diferenciación en cuanto a cuándo estamos entrenando bien y cuándo dejamos de entrenar tan bien. ¿Vale? Que sería el tema de lo que son refuerzos congruentes con la situación. Es decir, ¿qué estoy haciendo yo? Si yo estoy levantando el brazo, ¿vale? Yo puedo entrenar el brazo y una repetición, 2 repeticiones, 3 repeticiones, 4 repeticiones, pero no tiene ningún fin. Cada vez que hago esto, tú me das un premio externo, ¿vale? Pero el premio no tiene nada que ver con mi levantada de brazos, no es congruente con la situación. Pero si yo cada vez que levanto el brazo sirve para apretar una bombilla en una situación de oscuridad y enciendo la luz, o para tirar de una cuerda que me abre una arqueta que hay un tesoro dentro o me permite escapar, o cada vez que muevo el brazo así es para salir de una situación que yo deseo profundamente, porque es congruente con esa situación, el movimiento del brazo tiene un valor muchísimo mayor, porque lo estás haciendo porque es congruente con esa situación, no simplemente por un mero patrón repetitivo donde se hace por algo externo. Entonces, es importante luego que si tenemos que hacerlo así en un principio, para poder inducir una situación que de otra forma no sería posible, luego acabamos llevando siempre al perro a situaciones de refuerzos congruentes, donde las situaciones sean de aprendizaje vivenciales, ¿vale? Entonces, y ahí podríamos aprovechar muchísimo, muchísimo más. Entonces, por tratar de responder de manera concisa ya a lo que me has dicho, ¿cómo hacemos para desaparecer esos estímulos externos? Pues muy fácil, de una manera muy natural, teniendo en cuenta de que hemos hecho un aprendizaje donde el perro se está divirtiendo todo el rato, ¿vale? Si es que lo estamos haciendo así, o es importante para él. Esa es la clave, que sea importante para él. Es decir, que haya un trabajo emocional, que se haya una asociación emocional de fondo. Eso por un lado. Y por otro lado, eso será mucho más fácil si en vez de utilizar todo el rato refuerzos externos que no tengan congruencia con la situación, utilizamos refuerzos que sean congruentes con la situación. Y por lo tanto el perro aprenderá más rápido, mejor, de una manera más clara, ¿vale? Y por supuesto, pues más motivadora. Ya. Eso, aquí no sé si pudiésemos ver un ejemplo. Me queda perfectamente claro y lo has explicado súper bien. Pero, Fran, no sé si pudiésemos ver un ejemplo quizás ahora antes de conectarnos
te preguntaba y me decías que habías estado aquí justamente en la sierra con Berta, y Berta pues educó a Chip cuando era pequeño. Bueno, le hizo una pequeña sesión, ¿no? De unos días. Pero recuerdo, y yo creo que hay muchos oyentes y muchos, bueno, también que nos ven por YouTube, que quizás tienen un cachorro. Y quiero poner ese ejemplo porque es un ejemplo bastante clásico, ¿no? Entonces, hay un primer momento que recuerdo cuando Berta nos lo trajo, que era, bueno, siempre pues lleva tu premio en el bolsillo, ¿no? Y vea un buen ritmo caminando con él, etcétera. Eh, ¿En qué momento, siendo cachorro y ya haciéndolo, yo sé que hay también luego otra serie de incentivos que no son, que ahí creo que entra lo emocional un poquito, que no son solamente el yo te doy la chuche de recompensa, ¿no? Sino también cómo le hablo, cuando le digo buen chico, sí, cómo me ve con la reacción, y luego evidentemente pues lo que se disfruta del paseo, ¿no? Pero podemos ver un ejemplo allí en el caso de un cachorro. Sí, absolutamente. De hecho, el ejemplo más, creo que el ejemplo más ilustrativo y más didáctico es en el caso de la llamada, por ejemplo, cuando tenemos un cachorrito en casa pequeñito, ¿vale? Y queremos empezar a construir esa llamada. Lo primero que nos sale, como humanos seguramente, será pues eso, llevar premios, llevar algo rico, y enseguida empezar a darle premios al cachorro por venir. Mi pregunta es, ¿estás segura de que tu cachorro no viene si no tienes premios? Pues probablemente hay muchas cosas que puedes hacer, como tú bien has dicho, como utilizar unos tonos específicos, bajar al suelo y agacharte para que el cachorro se anime a venir. De hecho, sabemos que ese instinto, ¿no? Esa carga instintiva de seguimiento que tienen al inicio se va perdiendo en cuanto aumenta el instinto de exploración, con lo cual debemos fomentar eso sin una recompensa externa. Y es muy, 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 muy importante hacerlo. Si nosotros desde muy pequeñitos basamos absolutamente todo el trabajo de afiliativo, de llamada, de que nuestro cachorro se acerque a nosotros en comida, 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 además va a surgir otra de las consecuencias, que esta sí que es terrible, de la paradoja de la recompensa, que es que una vez perdido el incentivo, se acaba la tarea. Es decir, si en algún momento el perro entiende que ese incentivo no existe, oye, si no me vas a pagar y yo he aprendido a hacer esto porque me pagas, no lo voy a volver a hacer. Por tanto, es muy importante abrir, en el caso de la llamada, ese canal social con tu cachorro, ¿vale? Ayudarle a venir siempre sin comida. De hecho, yo, por ejemplo, una de mis perras, te diría que la que mejor llamada tiene de todas, la que tengo una llamada 100% efectiva, yo creo que no le he dado un premio en mi vida por venir a la llamada. Jamás. Para dar un premio de comida. Sí que es cierto que he estructurado muchísimo un canal social con ella muy fuerte, he hecho un trabajo de cierre de llamada muy fuerte y eventualmente, ¿vale? Para fortalecer eso en caso de distracciones intensas o para marcar a nivel cualitativo un acierto que ha sido muy complejo, una elección que ha sido muy compleja, que ella me elija a mí por encima de algo muy intenso, pues sí que he podido introducir a lo mejor un espacio de juego, un juguete, etcétera, ¿vale? Pero creo que este es el ejemplo más ilustrativo, ¿no? En el caso de un cachorro más todavía. Si tú te tiras al suelo con un cachorro, es muy raro que, salvo que te comportes de una manera extraña, que ese cachorro no vaya a intentar acercarse a ti, tener ese punto afiliativo contigo, ¿no? Por tanto, introducir comida permanente, en este caso, va a generar un problema porque entonces vas a ser el expendedor de comida o el expendedor de salchichas, y en el momento que el expendedor de salchichas esté estropeado, ese canal afiliativo, ese canal social, lo vamos a romper. Sí, queda claro. Bueno, yo no sé también qué quieren agregar, porque al menos desde mi parte, pues ya traté como las curiosidades que tenía, pero me interesa mucho saber si tienen algo más que agregar con respecto a la paradoja de la Bueno, yo creo que recompensa. siempre está bien terminar con un pequeño resumen de los puntos más importantes, Sí. ¿no? Donde, pues por un lado hemos hablado, ahora Fran ha terminado comentando que se puede producir esto si no hay recompensa, no hay tarea, y por lo tanto eso puede jugar muy en nuestra contra con algo tan básico como es la llamada, ¿vale? Cuando eso se contrapone totalmente con la importancia de la retirada de apoyos, ¿vale? Es decir, es muy importante hacer una transición lo más rápida posible donde cambiemos los refuerzos externos por las motivaciones internas
para que al final esa retirada de apoyos sea lo antes posible y de la manera más efectiva posible para que precisamente no te ocurra eso de si no hay recompensa, no hay tarea. Eso por un lado. Por otro lado, creo que es importante que tengamos en cuenta que sepamos diferenciar entre lo que es un refuerzo externo que no tiene una congruencia directa sobre la situación y los refuerzos congruentes. Y que cuando veamos una situación donde el perro tiene muy claramente una tendencia hacia algo, pues tenemos muy claro qué es lo que quiere, que no tenga que ver con algo externo, pues a lo mejor podemos aprovechar eso a nuestro favor. Eso va a hacer que el aprendizaje sea más directo, más rápido y el perro lo entienda mejor. ¿Por qué? Porque está basado sobre su propio interés, sobre la que la situación lo requiere. Si tenemos eso en cuenta, estos factores, pues seguramente acabemos teniendo una relación mucho más sólida, el aprendizaje sea mucho menos dependiente de factores externos y al final pues tengamos un individuo que disfruta del aprendizaje, ¿no? Donde al final se acaba haciendo una asociación, si quieres llamarlo así, por condicionamiento clásico, donde involuntariamente el perro responde con alegría y motivación ante cualquier propuesta que nosotros le hagamos. Sí. Fran, ¿algo que cerrar, con lo que cerrar? Pues algo con lo que cerrar muy sencillo. Al final es, la pregunta es entonces ¿cuándo uso recompensas y cuándo no uso recompensas? Gonzalo ya nos ha dado aquí una pincelada muy interesante. Básicamente, si estás en casa y te estás preguntando, entonces, narices, decidme cuándo le premio y cuándo no. Básicamente, pregúntate si tu perro tiene ya en su repertorio habitual, por su etapa del desarrollo, por sus características y por su temperamento individual, un comportamiento que le sale natural, ¿vale? No has de reforzar ese comportamiento. En cambio, hay situaciones en las que la recompensa es prácticamente inevitable porque queremos construir o queremos enseñar un comportamiento que necesitamos para una adaptación social, para que el perro se siente cuando tenemos un semáforo en rojo, para cualquier necesidad que tengamos en un contexto, por ejemplo, urbano, ¿no? Y ahí no tenemos un repertorio natural del perro, entonces hay que construir, hay que educar un comportamiento nuevo. Por tanto, aquí en esos comportamientos en los que no son naturales en el perro, ya sea por el hecho de ser perro, como decía, por su temperamento, incluso por sus características de raza, aquí sí que nos podemos plantear el uso de la recompensa para construir un comportamiento que a priori no está insisto, en su naturalidad, en su espontaneidad. Por tanto, la clave está un poquito en esta elección, simplemente. ¿Ves? Eso no tenía ni idea de esa parte. Está muy buena, muy bueno ese aporte. Yo para cerrar, creo que también todo esto del cuándo aplicar uno, cuándo aplicar el otro, del tema de que no te vea como una máquina expendedora de chuches, sino pues que realmente sea un aprendizaje de valor, que se mantenga, que él lo mantenga, porque también es importante. Creo que hay una clave también en todo el tema de la educación canina, que es la repetición. Entonces también, si tú juegas a la repetición y siempre estás dando chuches, creo que eso no es la vía, ¿no? Y ahí entonces es saber cuándo el beneficio es el mismo contexto, lo que consigue, cuándo necesitas, como acaba de decir Fran, cuando es una situación que no es natural del perro, quizás aplicar un incentivo externo, pero también saber cuándo retirarlo, como también ha hablado Gonza. Y yo creo que algo que dijiste, Gonza, que me gustó mucho, con lo que quiero cerrar, es que haya una asociación emocional de fondo. Eso creo que es como base en este tema, ¿no? Entonces, bueno, sin más que agregar y agradeciéndoles por sus conocimientos y por haberlos compartido, nada, nos despedimos y recuerda, Patalover, suscribirte al canal de YouTube, comentar, compartir y si nos escuchas en las plataformas de audio, pues seguirnos también. ¡Chao! ¡Chao, chao! Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales.